Si estás navegando en internet y de pronto surge una ventana emergente donde te felicitan porque has ganado una lotería cuyo ticket no compraste. Si te ha entrado un email donde un extraño te felicita porque has sido seleccionado para una beca o te promete algún premio. O tal vez te han llegado mensajes en los chats de tus redes sociales donde alguien que no conoces te saluda y te ofrece opciones para ganar dinero con tan solo hacer una mínima inversión. Ten cuidado, estás bajo la mira de algún estafador. Recuerda, nada que te ofrezca un perfecto extraño y de gratis puede ser bueno. Nadie aparece de la nada para regalarte dinero porque sí, y menos si te pide a cambio un pago mínimo para recibir esa super cantidad que te ofrece. Así que esto debe activar tus alertas. Tal vez estás pensando, eso jamás me pasará a mí porque tengo mucho cuidado y elijo bien en qué invertir. Te aseguro que la mayoría de las personas que han sido estafadas a lo largo de la historia pensaban de ese modo. Estudios han demostrado que todos somos propensos a caer en alguna estafa sin importar nuestra edad, grado de instrucción o experiencia adquirida. Los estafadores están actualizando cada vez sus estrategias y las adaptan a las situaciones cambiantes de nuestro mundo. Hay estafas muy obvias, sin embargo, mucha gente cae en la trampa, así como hay otras muy elaboradas que parecen estar abrazadas a la ley y que ofrecen beneficios tan jugosos que otros tantos caen en la tentación. En esta oportunidad te hablaré de 3 tipos de estafas con las que te puedes tropezar en algún momento para que las diferencies e identifiques, ya que están a la orden del día. Y hablando de diferencias, sería bueno comenzar diferenciando lo que es un spam de lo que es un scam. El spam es toda publicidad no deseada que alguien envía de forma masiva para ofrecer alguna promoción sin el consentimiento del receptor ni del canal por medio del cual se envía. Mientras estuve investigando, me conseguí con que también algunos hackers lo utilizan para enviar malware que vulneran la seguridad de los dispositivos, así que mucho cuidado con esto. Por su parte, el término scam se refiere a estafas o fraudes que se hacen por medios electrónicos, bien sea a través de una plataforma o alguna persona conocida como scammer, que generalmente violan tu privacidad al contactarte con propuestas que lucen irresistibles utilizando una falsa identidad. Entre los diferentes tipos de estafas, hoy te presentaré 3 de ellas. La primera de ellas es la que llamo estampida de scammers. Estos scammers algunas veces actúan en equipos, como por ejemplo los casos en los que entran a los grupos de Telegram o acá en YouTube, ofreciendo productos o servicios, y sus cómplices les siguen el juego mostrando interés y haciendo preguntas. De hecho, aquí en el canal hemos sido visitados por estos personajes. Te muestro algunos captures donde curiosamente podrías detectar tanto spam como scam en un mismo caso. Entra un tal Joaquín a nuestra caja de comentarios agradeciendo por el video e inmediatamente hace una publicidad no deseada, hablando de la importancia de tener un plan de inversión. A continuación, sus cómplices responden a sus mensajes, demostrando interés por el plan de inversión que menciona Joaquín. Al analizar el desarrollo de la conversación, nos damos cuenta de que buscan llevarte a las redes de un presunto estafador y comienzan a hacerse evidentes cada una de las fases de su manipulación. Alguien escribe pidiendo a Joaquín ideas sobre inversiones de divisas. En este punto aparece un validador que menciona lo bien que le va al hacer inversiones. Joaquín responde que no sabe mucho de inversiones, pero que conoce lo que él califica como un experto comercial, una supuesta señora Rebeca que hace las inversiones por él y le envía ganancias cada 7 días. Alguien manifiesta que necesita contactar a esta señora e invertir con ella. Así que Joaquín enseguida publica su número de contacto. Si tienen suerte, alguien podría caer en las redes de estos repulsivos personajes al contactar a esta supuesta gurú de las inversiones y convertirse en una víctima más de un timo. El segundo esquema de estafa es la estafa piramidal. Este esquema de negocio funciona mediante un sistema de red, donde se le pide a los participantes entrar con una cantidad de dinero establecida. Y a continuación deberán captar a otros con el fin de que los nuevos afiliados proporcionen beneficios a sus reclutadores y a los que están en niveles superiores a estos, y por supuesto a quienes crearon y promovieron la estafa. El nuevo grupo solo podrá cobrar cuando entren e inviertan sus referidos, y así sucesivamente. Muchas veces estas empresas cubren su fraude a través de la venta de un producto,
El problema es que estos por lo general no tienen gran utilidad y sus precios exceden por mucho a los del mercado. Entonces, al tratarse de productos no competitivos para la venta, sus principales consumidores terminan siendo los mismos que se registraron, lo que nos demuestra que el verdadero negocio de estas empresas no son el producto, sino las personas que convencen para que inviertan en su esquema piramidal. ¿Qué tal un ejemplo? La estafa inicia cuando Juan recluta a María, vendiéndole una gran oportunidad de negocio. Ella, entusiasmada, paga por su cupo al entrar. Parte de ese dinero será utilizado para que Juan cobre su primera comisión y va por más. Entonces, le pide a María que reclute a sus propios referidos y agrega que entre más referidos traiga, más ganancias obtendrá. Como es de esperarse, María, muy emocionada, invitará a sus amigos y conocidos. Ella les animará a entrar e invertir. Su amiga Ana escucha la propuesta de María solo porque ella es alguien de su confianza. Si María logra convencer a Ana, tanto María como Juan se llevan su parte y así sucesivamente. Evidentemente, la estrategia de este tipo de estafa es convencer a los demás haciendo uso de la confianza. En retrospectiva, te das cuenta de que el dinero que logras obtener vendrá del dinero que otros perdieron. Así que los que están arriba se enriquecen con las ilusiones de los nuevos participantes. Pues para que este esquema se mantenga en pie, es necesario que el número de participantes nuevos sea superior a los ya existentes. Y así ir formando bases más amplias, al igual que una pirámide. De allí su nombre. Todo marchará bien hasta que la base más reciente de la pirámide no logre convencer a los otros para invertir. El cese de entrada de dinero ocasionará su desmoronamiento, tal como lo haría un castillo de naipes. Estudios demuestran que al menos el 88% de las personas que invierten en estos esquemas pierden su dinero. Pero lo más sorprendente es que pese a los alarmantes números y a los cientos de denuncias en torno a este tipo de estafas, las personas continúan cayendo en la trampa. La única manera de que estas inversiones sean legítimas es que sus ingresos principales provengan de la venta de productos y servicios a terceros, no de los reclutamientos. En tercer lugar, tenemos el esquema Ponzi. Esta forma de estafa debe su nombre al estafador Carlo Ponzi, quien fue uno de los primeros en sacar mayor rentabilidad de este tipo de esquemas en el año 1920. En esta modalidad, el estafador se construye previamente una reputación, luego atrae a los inversores con la promesa de ofrecer jugosas utilidades tras administrar e invertir su dinero. Y efectivamente les paga. Lo que el inversor no sabe es que ese dinero no salió de una inversión, sino del dinero de otro inversor, al que también habrá engañado y le pagará con lo que recoja de un nuevo inversor, y así sucesivamente. El único inconveniente es que si todos los inversionistas, o al menos la mayoría, piden su dinero a la vez, el ciclo habrá llegado a su fin. Un ejemplo de esto es el caso de este tío, Bernie Madoff, quien fue descubierto en 2008 por estafar a más de uno. En algunos casos, el estafador crea una plataforma con un negocio aparentemente legítimo, con la promesa de generar dinero a cambio de una mínima inversión y la asignación de tareas sencillas, lo que le da sentido lógico al origen de las ganancias. Cada persona que entra debe hacer una inversión con un monto mínimo establecido. Sin embargo, las personas pueden invertir tanto como se puedan permitir. ¿Qué ocurre? Que al principio las personas invierten poco para probar y llegado el momento de reclamar sus beneficios, logran hacer retiros sin ningún inconveniente. Esto genera dos efectos inmediatos, que es donde radica el éxito de esta plataforma. El primero es que el inversor adquirirá confianza para invertir con montos superiores la próxima vez. Y el segundo es que esparcirá la noticia a sus familiares y amigos, con la intención de ayudarles y no ser el único beneficiado con esta súper oportunidad. Al tener en sus manos los montos reinvertidos de los inversores iniciales más los montos de los nuevos ingresos, los estafadores pueden considerar que es la oportunidad propicia para desaparecer, o en ocasiones repiten el sistema para aumentar la confianza y generar otra ola de inversión. Cuando hayan reunido suficiente, rompen todo tipo de comunicación con sus usuarios y el timo estará hecho. Un ejemplo de esto es el reciente caso de la plataforma de fútbol U91,
que después de que todo parecía ir en orden, un buen día dejó de hacer los pagos. Las personas preocupadas les escribieron para saber por qué no podían cobrar y tras horas de absoluto silencio informaron que durante la celebración de su aniversario fue vulnerada la plataforma y muchos usuarios aprovecharon de hacer retiros ilegales. Y tuvieron la desfachatez de anunciar que quienes quisieran recuperar su dinero debían depositarles el 20% del monto a cobrar y así verificar la autenticidad de la cuenta y liberarles el pago. Obviamente, todas estas excusas solo tenían un propósito: robar un poco más antes de desaparecer. Fueron miles de personas las que perdieron sus ahorros y sus esperanzas. Cada día surgen nuevos esquemas de estafa, por lo que lamentablemente tenemos que desarrollar aún más nuestra suspicacia. Los altos porcentajes de ganancia y retornos de inversión en muy corto plazo son indicios suficientes para decir un no rotundo a esa persona inescrupulosa que con malas intenciones intenta hacerte caer en sus redes. Si este tipo de invitaciones provienen de familiares y amigos, toma en cuenta que en la mayoría de los casos ellos están siendo víctimas del engaño y en medio de su ilusión intentan convencerte para entrar en lo que consideran una maravilla de oportunidad de inversión. Así que es recomendable que analices con ellos acerca del riesgo que corre su dinero y les orientes para que puedan salir bien librados de ese posible fraude. Si no te creen, este video podría ser de ayuda. Si te gustaría conocer acerca de otros tipos de estafas, proponlo en la caja de comentarios y con gusto prepararemos otro video para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Cher y ten presente: a los más valiosos les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa, así que ámate y crece.